En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y prostrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y a Sara le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó: siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara y ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces asustada: no me estaba riendo. Pero el Señor replicó: no lo niegues, sí te estaba riendo. Palabra de Dios. Bien, aquí hay algo bien curioso en esta lectura. O sea, yo diría que, cuando uno lee la lectura, y entonces Sara se estaba riendo cuando le anunciaron, pues cuando le dieron esa noticia de que iba a estar en embarazo, que iba a tener un hijo. Pues obviamente se ríe porque ella sabe que está anciano, o sea, que tiene una edad muy avanzada, y su esposo igual, Abraham también era un anciano. Entonces pues le da risa, lo toma como burla, ¿cierto? Entonces quizás a nivel general, cualquiera que lea este texto bíblico podrá hablar de algo que tiene sentido y es verdad, y es dudar de la palabra de Dios, ¿cierto? Podemos decir, Sara dudó de la palabra de Dios y se rió, ¿cierto? Y se rió y entonces, ¿por qué dudas de la palabra? Otros podrán decir, ¿por qué niegas que se estaba riendo? O sea, ella negó: no, yo no me estaba riendo. Dice: no lo niegues, te estabas riendo, ¿cierto? Entonces, otros podrán hablar, unos del dudar del poder de la palabra de Dios y otros del no decir la verdad, de no enfrentar la realidad. Pero quizás hay una tercera teoría en esto y se esconde un poquito. Yo siento como que la tercera teoría se esconde, pero también tiene sentido. Y esta frase lo enmarca todo. Sara dijo entonces asustada: no me estaba riendo. La intención de Sara no era mentir. La intención de Sara estaba asustada. Y aquí hay algo que yo no quiero justificar a nadie, pero yo sí quiero que lo pensemos, de que muchas veces en la vida no tenemos la intención de mentir, tanto que yo les he hablado de esa palabra de intención. Cuando uno hace algo malo, no miren el acto malo, miren la intención con que se hizo el acto. Porque hay algunos actos que uno cree que no son malos y uno los hace con intención buena.
Sara se asustó. La intención no era mentir, estaba asustada y el susto la llevó a mentir, que es muy diferente a ponerse en la mente, voy a mentir. No estaba en la intención de ella mentirles. Entonces, por eso me gusta esa frase y vuelvo y repito, yo no quiero justificar a nadie, pero sí quiero que meditemos esa frase. Muchas veces cuando nosotros nos asustamos, ¿sí?, llevamos a mentir. Otra enseñanza, muchas veces nuestros actos son malos, sí, es pecado, pero ¿cuál era la intención? ¿Cierto? Por eso los padres de la iglesia hablan mucho de el pecado se mide más por la intención que por el acto mismo. Y eso es una enseñanza muy importante para todos. Cuando ustedes cometan algo que ustedes saben que es pecado, o cuando alguien de su familia, de sus conocidos, antes de juzgar el acto, revisen la intención. ¿Cuál era la intención? Voy a decir este ejemplo y no quiero que sea justificación, pero muchas veces los hijos, por miedo a sus padres, le ocultan las cosas a ellos. Entonces, mienten por miedo a que los padres se enojen, por miedo a que los padres castiguen. Entonces, la intención no es mentir, la intención es el miedo. Ahí es donde está. Y esta es la reflexión de este día bien importante. Y lo repito y quiero ser insistente. No significa que esté justificando a nadie, pero sí significa que tenemos que revisar antes de cualquier juicio la intención de la persona. Repito la frase que dijo ahora. El pecado no se mide tanto en el acto de lo que se hizo, sino la intención con que se hizo. Aprendámonos eso hoy de Sara, que su intención no era mentir. Estaba asustada y el susto la lleva a mentir. ¿Cuántas veces tienes la intención de hacer el bien o tienes la intención de cubrir algo, pero en esa intención terminas haciendo algo que no está bueno? Piénsenlo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con sus palabras y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Bien, 3 milagros hay aquí. Primero el del centurión. Y la fe del centurión cree en la palabra de Dios, pero la fe del centurión está muy enmarcada en la humildad. O sea, el centurión, que es una persona bien importante, él trata en ese mismo orden de idea a Jesús y vuelve a Jesús más importante que él. Eso es algo bien bonito. Eso se llama humildad. Y la humildad lleva a una sola cosa, a la fe. Para tener fe se necesita tener humildad, porque los humildes verán el rostro de Dios. Los humildes tendrán el corazón de Dios. Los humildes entonces podrán tener una verdadera fe. Este centurión tiene poder y se ve que es bien poderoso, pero aunque sea bien poderoso, puso por encima de él a Jesús. Y eso se llama
fe, porque reconoce el poder de Dios, reconoce su poderío, pero se abaja ante Dios, ¿cierto? Reconoce su poderío y se abaja ante el poder de Dios, haciendo a Dios más fuerte que él. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando de Jesús. Entre comillas, en ese momento, un judío, un pescador, ¿qué podemos decir? Hijo de María, hijo de José, un pescador que habla, pero el centurión ve en el rostro de Jesús el poder de Dios y ve algo que quizás mucha gente no lo estaba viendo y lo engrandece muchísimo a Jesús. Y por eso Jesús dice, qué fe tan grande la que tú tienes, porque lo que le está diciendo es la humildad para agacharse ante Dios. Hay una frase de Pablo VI que dice, el hombre es grande cuando se pone de rodillas ante Dios. Eso hizo el centurión hoy. Se hizo grande colocándose de rodillas ante Jesús. Y eso se llama fe. Entonces, pidámosle, quedémonos con este espacio nomás. Otro día meditamos el resto del Evangelio. Pero quedémonos con estas palabras en este día. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a revisar las intenciones mías y la de los que están conmigo antes de juzgar el pecado. Y dos, a llegar a pedirle la humildad para poder tener la fe necesaria. Un paso bien importante para tener esa fe es empezar adquiriendo una verdadera humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.